Tenemos que encontrar la estabilidad y el diagrama de fase de esta ecuación diferencial. El primer paso es que vayamos a establecer x' como una función g de x. Entonces, simplemente vamos a reemplazar x' por esta equivalencia. Entonces tendremos g de x, que esto es igual a toda esta expresión. Y una vez que ya hemos establecido x' como g de x, pasando de esto a esto, nosotros tenemos que hacer algo a esta g de x. La vamos a igualar a 0. Entonces, simplemente toda esta expresión, que es x cúbica menos 9x cuadrada más 14x, es igual a 0. Ya establecimos el modelo de g de x igual a 0. A final de cuentas, ya sea esta o esta expresión, la vamos a igualar a 0. Pero aquí lo más importante es que debemos de conseguir con este modelo, que es g de x, que ya lo hemos establecido, y al final ya lo igualamos a 0, tal como lo aparece aquí. Y entonces, ¿para qué me sirve este modelo? Para encontrar el valor o los valores de x. Entonces vemos que es una ecuación cúbica de tercer grado. El mayor grado nos va a indicar cuántos valores de x vamos a encontrar. Como es de tercer grado, vamos a encontrar 3 valores de x. Esos valores de x son las x del estado estacionario. Entonces, aquí nosotros vemos repetido el término de x en los 3 términos, ¿no? Del lado izquierdo de la igualdad. Entonces vamos a factorizar x de menor grado, es decir, x a la 1. X a la 1, o más bien el exponente 1, es de menor grado. Entonces simplemente vamos a extraer las x. Y cuando vayamos a extraer las x de cada término, en este caso x a la 1, se le disminuyen un grado a cada uno de los términos de x, o más bien de los exponentes de x. Es decir, que si le resto 1 al 3 es 2, si le resto 1 al 2 es 1, y si le resto 1 al 1 es 0. Al final de cuentas, x a la 0 sería 1. Entonces aquí simplemente, para obtener la x cúbica, sería razonable que x por x cuadrada, pues nos da x cúbica. Y ahí simplemente vamos a restarle una unidad a los exponentes de x. Entonces tendríamos como menos 9x y posteriormente más 14. Cerrando paréntesis, todo esto es igual a 0. Porque al final de cuentas, este por este nos da este término. Este por este nos da este otro término. Y este por este nos da este otro término. Al final solamente extraje la x de menor grado, es decir, x a la 1. Ahora, de este, que todavía es un trinomio, se puede trabajar mediante la factorización por fórmula general o la chicharronera, o la factorización de la forma x cuadrada más bx más c. Quiere decir que es la factorización que se va a convertir en la multiplicación de dos binomios. Entonces, por lo pronto ya encontramos un valor de x. Pero aquí, en este caso, tenemos que encontrar dos valores, porque al final de cuentas, esta ecuación que está dentro del paréntesis, pues es de segundo grado. Entonces, continuándolo por acá, manteniendo toda esa x, será multiplicado por, aquí va a ser la multiplicación de dos binomios, y esto va a ser la factorización de este trinomio, de lo que está dentro del paréntesis. Y al final todo esto es igual a 0. Entonces aquí, para pues obtener la x cuadrada, se factoriza, bueno, en este caso se obtiene mediante x, la multiplicación de x, pero se hallan las x obteniendo la raíz cuadrada de x cuadrada, que nos da x, y esas x se ponen en el primer término de cada binomio. Es decir, que x por x, mediante propiedad distributiva de la multiplicación, que es binomio por binomio, al final de cuentas x por x nos da x cuadrada, ahí está. Más por más nos da más, y ahí está el más. Y ahora, los signos que deben de pertenecer aquí, pues esto se guía mediante el positivo de acá. Siempre es positivo ahí, o se debe de asumir que es positivo aquí. Entonces más por menos nos da menos, y ese menos nos da, se va a poner acá. Ahora este menos se va a multiplicar por este más. Menos por más es menos, y ese menos que nos dio se tiene que poner acá. Ahora ya pusimos los signos que deben de pertenecer, y ahora tenemos que poner dos números que sean iguales, que a la vez su suma dé menos 9 y su multiplicación dé más 14. Entonces los números son el 7 y el 2. ¿Por qué? Porque al final de cuentas
Menos 7 menos 2, eso nos da menos 9. Súmale números negativos. Y menos por menos nos da más. 7 por 2, eso nos da 14. Entonces la factorización, ¿qué es esta? Pues está correcta. Esa es la factorización de lo que está dentro de paréntesis aquí. Y ahora sí, nosotros tenemos que encontrar tres valores de x. Esto se hace mediante el teorema del factor nulo, que dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos dos o más expresiones que se multiplican entre sí, y esto es igual a 0, tal como lo aparece aquí, que es básicamente idéntico a este modelo, podemos hacer la descomposición de la siguiente manera. A, esto es igual a 0, o B, esto es igual a 0, o C, esto es igual a 0. Entonces simplemente es como si se despejaran cada término, así, mediante esta descomposición. Entonces diríamos, vamos a continuar por acá esta descomposición. X es igual a 0, o x menos 7 es igual a 0, o x menos 2 es igual a 0. Entonces ahí ya nosotros vamos a despejar las x. Y estas x constituyen las x del estado estacionario. Vamos a enumerarlas. Por ejemplo, aquí ya está prácticamente despejado, x igual a 0, pero vamos a ponerle como x estado estacionario 1 igual a 0. Aquí simplemente estos dos términos, bueno, en este caso 7 y el 2 se están restándose entre sí. Bueno, se están restando, al otro lado se pasan a sumar, se despejan las x de acá. Entonces aquí vamos a establecer como x estacionario 2, esto es igual a 7, y x estacionario 3, esto es igual a 2. Listo, nosotros hemos encontrado los valores de x del estado estacionario. A final de cuentas, pues igual no importa el orden, pero mejor preferentemente vamos a ordenar todo esto. Primero este, que ese es el menor, y aquí aparece el 2 y luego el 7. Mejor vamos a ordenar, en este caso, 0, 2 y 7. Aunque al final de cuentas también está bien que lo dejemos así, ¿no? Tal cual, 0, 7 y 2, pero mejor vamos a ordenarlos porque eso va a ser importante cuando nosotros vayamos a construir la gráfica. Es decir, el diagrama de fase. Entonces, simplemente este lo vamos a dejar tal cual. Este lo vamos a convertir, en vez del estado estacionario 3, vamos a considerarlo como estado estacionario 2, que es igual a 2. Y este, en vez de estado estacionario 2, vamos a considerarlo como x estacionario 3. Y este es igual a 7. Y miren cómo ya está ordenado, ¿no? Desde el menor hasta el mayor. No importa si sale así, eso ya depende de ustedes cómo hayan hecho la factorización. Pero entonces nosotros vamos a establecer que estos son las x del estado estacionario. Y ahora lo que tendremos que hacer es establecer si cada x del estado estacionario es estable o inestable. En resumen, hemos considerado que x' es igual a g de x. Reescribimos lo que está en el lado derecho de la igualdad. Hemos encontrado las x del estado estacionario. Ahora vamos a ver si cada estado estacionario, cada x del estado estacionario es estable o inestable. Entonces de esta g de x vamos a encontrar g' de x. Es decir, derivar cada elemento del lado derecho de la igualdad. Entonces la derivada de x cúbica nos da 3x cuadrado. Menos la derivada de 9x cuadrada nos da como resultado 18x. Y la derivada del más 14x nos da 14. En este caso se está derivando con respecto a x. Debemos de recordar que son las derivadas de función potencia. Simplemente los exponentes se bajan, se le multiplican por los coeficientes y se le restan una unidad a cada exponente, tal como aparece aquí. Entonces, de esta derivada que obtuvimos, tendremos que evaluar cada x del estado estacionario a esta expresión. Y pues al final de cuentas tenemos que considerar dos criterios. Cuando se haya hecho la evaluación de x del estado estacionario en la derivada de esta expresión, vaya, esta es la derivada, si es mayor que 0,
quiere decir que ese estado estacionario es inestable. Y por el caso contrario, si nosotros hemos hecho la evaluación de determinada x del estado estacionario en la derivada y resulta que fue menor que 0, es decir, negativo, se dice que ese estado estacionario que se sustituyó es estable. Entonces esos son los criterios que pues se tienen que cumplir. Entonces vamos a ver si este primer x de estado estacionario es estable o inestable. Se tiene que sustituir aquí. Entonces diríamos que es g' de 0. Entonces es g' de 0, que esto es igual a, bueno, estamos considerando que estamos en este caso en la x1 estacionario, sustituirlo por acá. Entonces es 3 multiplicado por 0 elevado al cuadrado menos 18 multiplicado por 0 más 14. Nosotros tenemos que hacer todas esas operaciones. Todo esto va a ser igual a 0 elevado al cuadrado nos da 0, por 3 da 0, 0. Menos 18 por 0 nos da 0, 0, 0, pues se vuelve 0 más 14. Entonces todo esto nos dio 14. ¿Qué pasa? Que la g' de 0 resultó positivo. Resultó que esto es mayor que 0. Por lo tanto, este primer valor de x del estado estacionario es inestable. Y ahora nosotros vamos a hacerle para los siguientes valores de x del estado estacionario. Entonces, para el segundo caso es g' de 2, es decir, sustituir todas las x en 2. Entonces diríamos que es 3 multiplicado por 2 elevado al cuadrado menos 18 multiplicado por 2 y todo esto más 14. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer todas esas operaciones. Vemos que 2 elevado al cuadrado es 4. Multiplicado por 3, eso nos da 12. Ahora, todo esto menos por más es menos. 18 por 2, eso nos da 36. Todo esto más 14. Entonces, nosotros vamos a hacer todas esas operaciones. 12 menos 36, eso nos da menos 24. Más 14, eso nos da como resultado menos 10. ¿Qué pasa? Que en este caso nos dio negativo, por lo tanto menor que 0. Entonces en este caso se sustituyó el segundo valor de x del estado estacionario. Por lo tanto corresponde con el segundo caso, que se sustituyó este valor del estado estacionario en la derivada. Haciendo todas estas operaciones salió negativo, por lo tanto menor que 0. Quiere decir que este segundo valor del estado estacionario de x es estable. Ahora vámonos con el último valor del estado estacionario, que es 7. Entonces diríamos que es g de 7, o más bien, perdón, g' de 7. Igual, sustituir la x en 7. Diríamos que este es multiplicado por 7 elevado al cuadrado, menos 18 multiplicado por 7 y todo esto más 14. Entonces, haciendo todas esas operaciones diríamos que 7 elevado al cuadrado, eso nos da 49. Multiplicado por 3 nos da 147. Todo esto menos por más es menos. 18 por 7, eso nos da 126. Todo esto sumado con 14. Y bien, nosotros tenemos que hacer todas esas operaciones. 147 menos 126, eso nos da 21. 21 más 14, eso nos da 35. Entonces, resulta que la sustitución del tercer x del valor del estado estacionario en la primera derivada salió positivo. En este caso mayor que 0. Por lo tanto, el tercer valor de x del estado estacionario es inestable. Es decir, que cumple con el primer caso. Entonces tenemos dos valores del estado estacionario inestables y uno es estable. Entonces ya sacamos la estabilidad de esta ecuación diferencial y ahora nosotros vamos a comprobarlo o demostrarlo en la gráfica, o mejor dicho, diagrama de fases. En este caso nosotros tenemos que
construir el diagrama de fase, que es básicamente un plano cartesiano, donde la abscisa es la x y la ordenada es la g de x. Ya sabemos que la g de x es igual a x'. Entonces, la curva que nosotros vayamos a trazar es nuestra curva x' o g de x. Entonces, aquí los valores de x que se van a seleccionar van de acuerdo en identificar cuáles son los valores de las x del estacionario. Entonces, estos tres elementos en este caso se van a incluir en la tabulación de x, y cada valor de x se va a sustituir o evaluar en la función original, es decir, en la g de x o en la x', no hay ningún problema con eso. Entonces, pues preferentemente nosotros vayamos a irnos desde el -2, -1, el primer valor del estado estacionario, que es 0, luego el 1, posteriormente el segundo valor del estado estacionario, que es el 2, y así sucesivamente hasta llegar hasta el 7. Bueno, en este caso pues el 3, el 4, el 5, el 6, posteriormente el 7. Irnos un poquito más al fondo, digamos un poquito más alto, el 8. Obviamente cada valor de x se va a evaluar en la g de x para que salga más precisa la curva, la g de x o la x'. Entonces, en este caso se va a evaluar cada valor de x en esta expresión. Vemos los resultados. Y se obtienen estos resultados. Básicamente estos resultados son de la evaluación de cada valor de x en la g de x. Y al final de cuentas haríamos coordenadas como si fueran x, y, pero realmente es x, g de x. Entonces aquí, preferentemente aquí vamos a poner las coordenadas. Nosotros hemos establecido las coordenadas x, g de x, básicamente. Entonces ahora sí es el momento de ubicar cada coordenada. Nosotros hemos ubicado todas las coordenadas, obviamente identificando los números positivos y negativos, tanto de la x como de la g de x, y en este caso los puntos rojos son las x del estado estacionario. Entonces, pues preferentemente los marqué con rojo para identificar las x del estado estacionario y así sucesivamente pues explicar la inestabilidad y la estabilidad. Entonces, y en este caso nosotros vamos a unir todos los puntos. Y pues esta línea azul es nuestra curva x' o g de x, que es igual a x cúbica menos 9x cuadrada más 14x. Ahora sí, en este caso, ¿en qué consiste la inestabilidad y la estabilidad? Entonces decimos que pues básicamente esta es la abscisa x y digamos que ya está ubicado la x del estado estacionario. Básicamente la inestabilidad es cuando las direcciones o las trayectorias se repelen, es decir, se van en diferentes direcciones pero se repelen, se abren. Eso se trata la inestabilidad. Para el caso de la estabilidad, ubicamos pues, en este caso ya sabemos que esa es la abscisa de la x y pues ahí está ubicado pues cierto x de estado estacionario. La estabilidad es cuando se atraen. Obviamente también van en diferente dirección, pero las trayectorias, las direcciones van así. Es decir, se cierran o se atraen. Y pues aquí pasa exactamente lo mismo con la inestabilidad, que es esta misma situación. Entonces, pues ahí nosotros diríamos que tendríamos dos inestabilidades y aquí una estabilidad. Entonces recordemos que este es el 0, ese es el 2 y ese es el 7. Entonces este es inestable, deberían ir las direcciones así. Entonces pues empezamos con acá, ¿no? Aquí ya está la inestabilidad básicamente. Entonces todo esto va a ser así. Y obviamente también tenemos que recordar que el estado estacionario 2, la x, es estable. Entonces la estabilidad debería irse así, ¿no? Debido a estas direcciones. Así.
Bueno, en este caso ya están así las flechitas. Aquí ya está la inestabilidad, aquí ya está la estabilidad. Y el otro lado, que es x3 igual a 7, es la inestabilidad. Entonces, así debería ir. Entonces aquí vemos que se repelen, aquí se atrae y nuevamente se repele. Entonces, por lo tanto, ese es el diagrama de fases y esa es la estabilidad de esta ecuación diferencial. Y pues nosotros terminamos con este ejercicio.